La relación se da en quien lo ve diferente, pero en la no dualidad, mente y corazón no son tesituras adversas. Es más, date cuenta, cuando conoces realmente algo, te da alegría saber. Así como cuando amas profundamente algo y entiendes que las cosas son. Desde la perspectiva de quien ve la diferenciación, busca caminos para llegar a la cima. Pero quien está en la cima no ve caminos diferentes porque está en el punto donde todos confluyen. Entonces, las diferencias que hay entre amor y conocimiento o conciencia se dan en función de la tesitura en donde te encuentres como perceptor para opinar sobre la temática. En los estratos no duales eso no tiene excesiva diferencia. Al final, en el Nirvikalpa o en el Savikalpa, ves que los raudales de conciencia son parecidos a los tsunamis de bienaventuranza. Y allí opacado tu entidad en todas partes, pues notas que la percepción ocupa sin extensión todos los lugares del infinito, que llegan al infinito. Entonces, la diferencia está generalmente en quien no conoce la experiencia profunda. Más allá de ella, todo es parecido. No es sino que tú tomes, por ejemplo, experiencias como la de Ramana Maharshi, las de Ramakrishna, algunas experiencias de Vivekananda, algunas experiencias de maestros como Nisargadatta, como Maes Eckhart, como Muhyiddin Ibn el Arabi, experiencias profundas y finales como la de filósofos de nuestro medioevo, como Giordano Bruno, y te darás cuenta que los verbos que se utilizan, inclusive muchos de los adjetivos que califican la propia experiencia, son todos parecidos, en donde la no dualidad se convierte en el punto referencial y la ausencia de localización y atestiguación del perceptor se convierte en la esencia de ese proceso. Todo depende del perceptor. ¿Dónde está el perceptor respecto a lo que conoce? Tú conformas la realidad basándose en ello. Si tu experiencia es tu propia realidad e historia y lo que haces es proyectarla, entonces te vas a los sueños. En los sueños la conformación no es más que la propia conciencia e historia del propio soñador. Pero cuando despiertas de ella, cuando el perceptor se convierte en perceptor y percibido en el sueño y pasa a convertirse en perceptor de una realidad, entonces aparece la vigilia sintiente y pensante. Pero indagando y llegando a la indagación del perceptor, te das cuenta que lo que aparece es algo estable y un vacío inexistente de eventos. Pero yendo más profundo en la autoindagación, te das cuenta que lo que existe es la naturaleza del propio perceptor como objeto de percepción. Pero si vas más lejos todavía, te das cuenta que el universo mismo es el campo donde quien conoce se conoce a sí mismo. Y todo depende de la localización del perceptor respecto a lo conocido. Ese es el truco. Porque en la conciencia siempre hay conocedor y siempre hay conocido. Al igual que en el amor siempre hay amador y siempre hay amado. Eso nunca cambia. Pero cambia su relación en el campo de cognición que se establece.